Vivir con miedo inmóvil, aterrado. La mayoría de las personas pasa la vida ignorando que el miedo es un elemento omnipresente en sus existencias y que el mismo le es inyectado deliberadamente mediante toneladas de propaganda que lo empujan hacia la compra compulsiva. El aislamiento voluntario, la desconfianza generalizada y el terror a perder, sobre todo a perder estatus. El miedo a perder lo que no se tiene es utilizado por otros, normalmente las familias dueñas de todo, para dominar una sociedad en la que los únicos que se juntan en asociaciones y clubs son los poderosos. Los pobres se temen entre ellos mismos y por tanto no son capaces de organizarse. Cuando finalmente las mayorías logran organizarse, hacen estremecer todo dentro de la sociedad. Primero, porque pasan del miedo al optimismo y al valor, y luego porque se dan cuenta de que son inmensa mayoría y que juntos tienen el poder de varios volcanes juntos. Entonces el miedo se transfiere a las 10 familias que reaccionan orgánicamente con la única vía que conocen efectiva, la violencia y el engaño. Aunque parezca mentira, todavía intentan con la historieta de que a las familias les quitarán todas sus pertenencias y hasta sus hijos. Sea cual sea la razón, el sector más susceptible a los mensajes de miedo está en las deprimidas clases medias que se sienten aterrorizadas por la idea de llegar a la pobreza. Este es un fenómeno que se vive actualmente en Honduras. El conservadurismo convertido ahora al fascismo, quizás entusiasmado prematuramente por la victoria de Javier Milei en la Argentina, se dedica a pregonar miedo que las clases más empobrecidas no compran simplemente porque no les han dejado nada que perder. Aquellos que reciben beneficios tangibles como el subsidio a la energía eléctrica reciben un alivio y ya no creen en las cajas chinas de la derecha fascista. Así pongan todos los días a Julieta Castellanos, Julio Raudales o al director de ASJ a gritar a los 4 vientos que sus premoniciones fatalistas sobre el futuro de Honduras si no volvemos al redil bipartidista. Los fascistas tienen muchos recursos financieros y grandes intereses que respaldan la masiva campaña propagandista de desinformación. A veces salen muy institucionales con abogados con aires doctorales como un tal Oliver Erazo o Rafael Jerez, ambos miembros fervientes del Partido Nacional de Honduras y relacionados todos con ASJ o el CNA. Otras veces salen amenazantes con medidas violentas con voceros como los golpistas Romeo Vázquez Velázquez, Isaías Barahona o Juan Ramón Martínez. Lo que tienen en común todos es que son copartícipes del hundimiento de nuestro país en las sombras de la miseria en la que hoy se encuentra. Pero la realidad sigue creciendo en el seno del pueblo mayoritariamente empobrecido, ese al que le han negado todas las oportunidades, al que han humillado y vilipendiado por décadas. Esas mayorías que se van organizando cada vez más y que no creen en dictaduras inventadas porque ya les tocó vivir bajo la tiranía del hambre, las enfermedades, la falta de techo y de trabajo que siempre le prometen pero le niegan sistemáticamente. Es posible que exista una porción de clase media que crea el absurdo ese de viva la libertad, carajo, porque no han entendido que esa libertad que les meten entre ceja y ceja es la libertad de imponer una especie de darwinismo social en el que solo tienen derecho a sobrevivir los más fuertes y en una sociedad mercantil los más fuertes son los ricos. Bajo esa premisa de que se jodan los pobres, han conducido al país al borde de un precipicio que puede llevarnos a resultados catastróficos. A pesar de eso, insisten en su narrativa de guerra contra el gobierno. Por eso se atreve irresponsablemente Julieta Castellanos a afirmar en todos los medios que Libre solo genera odio y polarización. En nombre de la libertad de ellos pretenden hacer creer a la gente que defender sus intereses es una amenaza contra la paz y la armonía dentro de la sociedad. Eso que defienden estos paladines del infierno es nada más y nada menos que la paz de los cementerios. Y para cumplir sus fines utilizan curas y pastores que invocan el temor a Dios para que la gente acepte que ellos usen trajes de $3,000 mientras la desnutrición acaba con nuestro futuro y nuestras esperanzas. Cuánta perversidad y cuánta infamia existe en todos esos que defienden sus privilegios tratando de engañar a las víctimas que pagan
con su sudor las lujosas vidas que llevan. Y es que este gobierno es aliado de las mayorías empobrecidas y por primera vez en nuestra historia son los intereses de los más los que se imponen. Por eso repiten la misma historia que utilizaron ya en el pasado contra el héroe Francisco Morazán. Por eso resultan tan religiosos los asesinos como defensores de criminales los que supuestamente llevan la palabra de Dios a sus prójimos. En fin, hoy, por primera vez en nuestra historia, vemos a los ricos vivir con miedo y aunque sean violentos, inescrupulosos y despiadados, no se puede negar que vivimos la era jubilosa de un cambio de época. Cambio que tendremos que defender entre todos unidos, aún a costa de la vida misma. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la verdad nos une. Hey guys.